Mis hermanos, reciban bendiciones, les habla Teo Hernández. Hoy día les voy a compartir el capítulo número 6 de San Marcos. Yo siempre les aviso, mis hermanos, antes de comenzar a leer la palabra de Dios, para que así busquen en su Biblia lo que vamos a leer, lo que vamos a compartir, para que todos juntos leamos el mensaje de Dios, que todos juntos conozcamos de la palabra de Dios. Hoy en este día nos habla de nuestro Señor Jesús, el carpintero, de cómo todos aquellos que lo escuchaban, de su sabiduría que les expresaba, de cómo Él le enseñaba, de cómo Él hacía milagros grandiosos. La gente se extrañaba, pensando, ¿verdad?, en su interior, pero si este hombre no es más que el carpintero, ¿verdad?, el que viene del hijo de José y de María. Sin embargo, mis hermanos, recordemos que en el nacimiento de Jesús, Él se tuvo que encarnar de nuestra Madre Santísima. Nuestra Madre fue como ese sagrario, el cual se utilizó su vientre para que Jesús viniera al mundo. Entonces a nuestra Madre Santísima la debemos de tener en un puesto muy grande, porque en realidad nuestro Dios Padre la usó a ella como un sagrario, ya que era el mismo Dios encarnado en ella. Y tenemos, mis hermanos, que amar a nuestra Madre. En este mensaje de hoy día nos menciona a nuestra Madre María y nos hace mención también de que Jesús, ¿verdad?, como carpintero, cómo iba a tener tanta sabiduría, de qué manera nuestro Señor Jesús se hizo tan grande, tan conocido por toda la gente, y toda la gente se extrañaba por lo que miraban de Él. Voy a comenzar en este momento a leer el capítulo 6 de San Marcos, y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Al irse Jesús de allí, volvió a su tierra, y sus discípulos se fueron con él. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y mucha gente lo escuchaba con estupor. Se preguntaban, ¿de dónde le viene todo esto? ¿Y qué pensar de la sabiduría que ha recibido con esos milagros que salen de sus manos? Pero no es más que el carpintero, el hijo de María. Es un hermano de Santiago y de José, de Judas y Simón. ¿Y sus hermanas no están aquí entre nosotros? Se escandalizaban y no lo reconocían. Jesús les dijo, si hay un lugar donde un profeta es despreciado, es en su propia tierra, entre sus parientes y en su propia familia. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Tan solo sanó a unos pocos enfermos, imponiéndoles las manos. Jesús se admiraba de cómo se negaban a creer. Jesús recorría todos los pueblos de los alrededores enseñando. Llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles poder sobre los espíritus impuros. Les ordenó que no llevaran nada para el camino, fuera de un bastón, ni pan, ni morral, ni dinero, que llevaran calzado corriente y un solo manto. Y les decía, quédense en la primera casa en que les den alojamiento, hasta que se vayan de ese sitio. Y si en algún lugar no los reciben ni los escuchan, no se alejen de allí, sin haber sacudido el polvo de sus pies. Con esto darán testimonio contra ellos. Fueron pues a predicar, invitando a la conversión. Expulsaban a muchos espíritus malos y sanaban a numerosos enfermos, ungiéndoles con aceite. El rey Herodes oyó hablar de Jesús, ya que su nombre se había hecho famoso. Algunos decían, este es Juan el Bautista, que ha resucitado de entre los muertos, y por eso actúan en él poderes milagrosos. Otros decían, es Elías, y otros, es un profeta como los antiguos profetas. Herodes, por su parte, pensaba, debe de ser Juan, al que le hice cortar la cabeza, que ha resucitado. En efecto, Herodes había mandado apresar a Juan, y lo había encadenado en la cárcel por el asunto de Herodías, mujer de su hermano Filipo, con la que se había casado, pues Juan le decía, no te está permitido tener a la mujer de tu hermano. Herodías lo odiaba y quería matarlo, pero no podía,
pues Herodes veía que Juan era un hombre justo y santo, y le tenía respeto. Por eso lo protegió y lo escuchaba con gusto, aunque quedaba muy perplejo al oírlo. Herodías tuvo su oportunidad cuando Herodes, el día de su cumpleaños, dio un banquete a sus nobles, a sus oficiales y a los personajes principales de Galilea. En esa ocasión entró la hija de Herodías, bailó y gustó mucho a Herodes y a sus invitados. Entonces el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le prometió con juramento: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Salió ella a consultar a su madre: ¿qué pido? La madre le respondió: la cabeza de Juan el Bautista. Inmediatamente corrió donde estaba el rey y le dijo: quiero que ahora mismo me des la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. El rey se sintió muy molesto, pero no quiso negárselo, porque se había comprometido con juramento delante de los invitados. Ordenó pues a un verdugo que le trajeran la cabeza de Juan. Este fue a la cárcel y le cortó la cabeza. Luego, trayéndola en una bandeja, se la entregó a la muchacha y ésta la pasó a su madre. Cuando la noticia llegó a los discípulos de Juan, vinieron a recoger el cuerpo y lo enterraron. Al volver los apóstoles a donde estaba Jesús, le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Jesús les dijo: vámonos aparte, a un lugar retirado, y descansarán un poco, porque eran tantos los que iban y venían, que no les quedaba tiempo ni para comer, y se fueron solos a una barca, a un lugar despoblado. Pero la gente vio cómo se iban, y muchos cayeron en la cuenta, y se dirigieron allá a pie. De todos los pueblos la gente se fue corriendo, y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio toda aquella gente, y sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles largamente. Se había hecho tarde. Los discípulos se le acercaron y le dijeron: estamos en un lugar despoblado, y ya se ha hecho tarde. Despide a la gente para que vayan a las aldeas y a los pueblos más cercanos y se compren algo de comer. Jesús les contestó: denles ustedes de comer. Ellos dijeron: ¿y quieres que vayamos nosotros a comprar 200 denarios de pan para dárselos? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tienen ustedes? Vayan a ver. Volvieron y le dijeron: hay 5 y además hay 2 pescados. Entonces les dijo que hicieran sentar a la gente en grupos sobre el pasto verde. Se acomodaron en grupos de 100 y de 50. Tomó Jesús los 5 panes y los 2 pescados, levantó los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran a la gente. Asimismo, repartió los 2 pescados entre todos. Comieron todos hasta saciarse, incluso llenaron 12 canastos con los pedazos de pan, sin contar lo que sobró de los pescados. Los que habían comido eran unos 5,000 hombres. Inmediatamente Jesús obligó a sus discípulos a que subieran a la barca y lo fueran a esperar a Betsaida, en la otra orilla, mientras él despachaba a la gente. Jesús despidió pues a la gente y luego se fue al cerro a orar. Al anochecer, la barca estaba en medio del lago y Jesús se había quedado solo en tierra. Jesús vio que sus discípulos iban agotados de tanto remar, pues el viento les era contrario, y antes de que terminara la noche, fue hacia ellos caminando sobre el mar, como si quisiera pasar de largo. Al verlo caminar sobre el mar, creyeron que era un fantasma, y se pusieron a gritar, pues todos estaban asustados al verlo así. Pero Jesús les habló: ánimo, no teman, que soy yo. Y subió a la barca con ellos. De inmediato se calmó el viento, con lo cual quedaron muy asombrados, pues no habían entendido lo que había pasado con los panes, tenían la mente cerrada. Terminada la travesía, llegaron a Genesaret y amarraron allí la barca. Apenas se bajaron, la gente lo reconoció y corrieron a dar la noticia por toda aquella región. Empezaron a traer a los enfermos en sus camillas
al lugar donde él estaba. Y en todos los lugares a donde él iba, pueblos, ciudades o aldeas, ponían a los enfermos en las plazas y le rogaban que les dejara tocar al menos el fleco de su manto. Y todos los que lo tocaban quedaban sanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí nos habla este evangelio, mis hermanos, de sanaciones. Nos habla de que Jesús solamente era un carpintero. Nos habla de que caminó sobre las aguas. Si nos damos cuenta, hermanos, todos los evangelios son diferentes. Cuando Jesús camina por las aguas, en uno de los evangelios dice que San Pedro le pide a Jesús caminar sobre las aguas como él lo hacía. No estamos seguros si este mismo evangelio es de lo mismo que nos habla. Tal vez es otra vez cuando Jesús camina sobre las aguas, o tal vez esa misma vez, pero San Marcos no lo ilustra de otra manera, ¿verdad? En estos primeros versículos dice: al irse Jesús de allí, volvió a su tierra y sus discípulos se fueron con él. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga y mucha gente lo escuchaba con estupor. Se preguntaban: ¿de dónde le viene todo esto? ¿Y qué pensar de la sabiduría que ha recibido con esos milagros que salen de sus manos? Pero no es más que el carpintero, el hijo de María. Es un hermano de Santiago y de José, de Judas y de Simón. ¿Y sus hermanos no están aquí entre nosotros? Se escandalizaban y no lo reconocían. Jesús, mis hermanos, todo lo que hacía era muy grandioso, era hermoso ante los ojos de todos aquellos que miraban. Sus milagros, su forma de enseñar, era grandioso lo que Jesús hacía. Y la gente comenzaba a murmurar: pero si lo conocemos, sabemos de dónde viene, es hijo de María, es solamente el carpintero. Jesús, recordemos, mis hermanos, que llegó a ser lo mismo que su padre terrenal. Su padre, San José, era carpintero y él se volvió carpintero. Todos los que vemos a nuestros padres hacer lo que hacen, nosotros también, cuando vamos creciendo, agarramos sus mismas costumbres, las mismas formas de utilizar lo que utilizamos para trabajar. Siempre nos volvemos igual que nuestros padres. Por eso somos como un reflejo para nuestros hijos. Es hermoso, hermanos, la enseñanza que se nos da a través de las lecturas. Sin embargo, todos estos reprochaban el por qué él tenía tanta sabiduría sabiendo de dónde venía. Como quien dice, lo estaban criticando. Nuestro Señor Jesús era grandioso en medio de ellos. Dice más adelante, Jesús les dijo: si hay un lugar donde un profeta es despreciado, es en su propia tierra, entre sus parientes y en su propia familia. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Tan solo sanó a unos pocos enfermos, imponiéndoles las manos. Jesús se admiraba de cómo se negaban a creer. Es lo que sucede, hermanos, cuando por más que se le está enseñando a una persona o a un grupo de gente y que lo están escuchando a usted, y en vez de acoger el mensaje, comienzan a burlarse o comienzan a murmurar o a decir: ¿y este qué? ¿De dónde salió? Lo conocemos. Esto sucede, mis hermanos, con nuestra propia familia. Conocemos cómo fue. Fue un borracho, fue un drogadicto, fue una persona muy mujeriega y ahora nos quiere estar enseñando con la palabra de Dios. ¿Cómo vamos nosotros a creerle? Eso es lo que murmuran en su interior. Sin embargo, nuestro Dios, mis hermanos, nos hace ver de qué manera nosotros tenemos que enseñar, seguir enseñando, no importa. Lo que reconoció Jesús aquí, en este mensaje, es que en su propia tierra no llegaron a creer. Y Jesús se admiraba de que la gente que lo estaba escuchando no creyera en él. Se negaban a creer. Eso sucede, mis hermanos, con nuestra propia familia, con los que nos rodean, los que nos conocen. Claro que sí tuvimos tal vez una vida muy recia, una vida que no fue agradable ante los ojos de Dios, pero no conocíamos de Dios. Ahora que conocemos de Dios, hagamos ese cambio en nuestra vida.
Seamos diferentes en el nombre del Señor. El Señor nos enseña para que vivamos conforme a su voluntad y vivamos amando a los demás, no criticándoles lo que ellos hacen o de dónde recibieron el conocimiento o de dónde le vino tanta sabiduría. Eso no nos debe de importar, ya que Dios le da a cada uno lo que Él quiere, lo que Él se merece. No debemos nosotros, mis hermanos, de meternos en problemas que no nos interesan. Darle más bien gracias a Dios por aquel hermano que ha acogido tanta sabiduría y que la ha llevado a cabo y que nos ha enseñado con esos mensajes. Claro que desafortunadamente en la actualidad hay muchos sabios que enseñan muy bonito, pero ellos no son como Jesús. Jesús nos traía la enseñanza, nos enseñaba cómo comportarnos, nos enseñaba cómo orar por las personas, pero Él era muy bueno, era agradable en todos los que conocían de Él. O sea, nunca andaba como muchos de nosotros, diciendo malas palabras o ofendiendo a los demás. Él era bueno. Todo lo que hacía era creíble ante los ojos de aquellos que creían en Él. Obviamente que, como les digo, muchos tenían envidia y coraje por Él. Querían hacer lo mismo que Él y no lo podían lograr. Entonces envidiaban. Les daba coraje. Sin embargo, Jesús, la enseñanza que nos trae, hermanos, es grandiosa, y todo aquel que no la quiera acoger en su corazón, en su pensamiento, en su ser, es un tonto, en realidad. Esas son las palabras que yo puedo decir. Somos unos tontos si no reconocemos a Jesús como nuestro Salvador. Que Dios les conceda la sabiduría, que Dios les conceda el amor a Él, y que siempre estemos en oración pidiendo por nuestros hermanos. Dios les bendiga.